Una lástima, vean cómo sale la contaminación. Vean cómo va de sucio el río. Muy lamentable. Y vean la contaminación. Muy lamentable. Río Ciruelas en Alajuela es una verdadera cloaca a cielo abierto. Vecinos sospechan que industria aledaña vierte contaminantes en este lugar. Y cada tarde luce con esa espuma de capa blanca. Usted la ve, esa capa blanca que cubre todo ese río. Municipalidad de Bagaces, en Guanacaste, autorizó la tala de 320 eucaliptos y 85 árboles de teca de su finca de 72 hectáreas cerca de las cataratas Llanos de Cortés. Convenio para dar madera fue a cambio, adivine de qué, de que le entregaran a la municipalidad 9 mesas para picnic y 6 bancas. Fiscalía ya tiene esta denuncia. Bomberos confirmó que incendio donde murieron los mellizos en Zigzaola de Talamanca se originó cuando el hermano de 5 años jugó con un encendedor, mientras estaban solos en la casa. Casos como el intento de homicidio en un bar de Turrialba evidencian la peligrosidad de los sicarios inexpertos. Poco manejo en armas incide en aumento de víctimas colaterales. Bandas estarían expandiéndose hacia Turrialba. Hallazgo de 2 cuerpos calcinados y mutilados en Cafetal es una señal de grupos criminales ya disputan ese territorio. Están nuestros compañeros listos para llevar el detalle de todas estas informaciones aquí en Central Noticias. Mientras tanto, voy a permitirme hacer algo. Bueno, no, yo no lo voy a hacer, lo están haciendo los italianos. Esto le llaman los italianos el Anger Game, o el cuarto o la sala de Anger Games. Es decir, de aquellos que a usted le genera, cuando usted tiene un momento de ira, usted se ha preguntado, ¿está bien bravo o brava? ¿Qué desea usted? Como golpear, pero cosas, ¿verdad? No se le ocurra otra cosa que no sea destruir aquellos desechos que están ahí. Ponen todos estos objetos, la gente los puede llevar ahí en Italia, puede llevar los objetos, ponerlos, se cubren obviamente su rostro, hay ropa especial y agarran ese pico y empiezan a volarle como si no fuera un mañana, como si no hubiera un mañana. Y esto está logrando porque abren esta sala a las 6 de la tarde, entonces imagínense, salen del trabajo los italianos y se van ahí a la sala de la ira a romper cosas y gritar y decir que ya me dio un colerón. Que mejor no rompo el celular porque sí. Ay, no más, después te digo. Vamos, continuamos con más. Hay mascotas de mascotas. Es que el mundo, de verdad, que está al revés. Este hombre está reclamando que la policía le devuelva su mascota, un caimán de casi 4 metros de largo y pesa este bicho 340 kilogramos. Resulta que le decomisan el reptil porque el hombre pues tenía muchas denuncias, pero ahora dice, ¿saben qué? Quiero mi caimán de vuelta, tráiganme a mi caimán porque es mi mascota y yo la quiero. Y dice él que la mascotica no hace nada. Yo me imagino, imagínese usted tener un caimán de mascota. Impresionante. Un tema que nos tiene que preocupar a todos en el mundo tiene que ver con la basura electrónica. ¿Sabe cuántos desechos electrónicos vamos a tener en el 2030? Ahí está, 82 millones de toneladas, con el agravante de que ningún país en el mundo está logrando dar, pues obviamente hacer un manejo correcto de los residuos electrónicos. Y esto obviamente tiene un impacto para el medio ambiente y para nosotros los seres humanos, porque muchos de estos aparatos tienen mercurio y tienen químicos que son contaminantes y son tóxicos para el ser humano. Hay un gran debate con respecto a cómo se va a hacer el tratamiento de los desechos electrónicos de aquí en adelante. Un informe que más adelante le voy a explicar con mucho detalle. Continuamos con más. Hay que hacer un cambio ya. No es posible que por 30 monedas de plata este país se esté entregando, se esté vendiendo a los grupos criminales. En momentos donde todo es inseguridad, porque hay que decirlo así, ya uno no puede ni siquiera comentar, porque si no ya, imagínese
puede ser peligroso. Pero lo que sí quiero decirles es que hay ciertos avances en la agenda de seguridad, están los diputados apurando el paso y además, debo decir, Catherine, humo blanco, bandera blanca, como dice la canción de Camila, pero eso es de desamor. Bueno, podría aplicar entre los jefes de fracción y el presidente, porque el presidente les dice algo, se enojan, los otros se tratan y le devuelven la pregunta, el comentario, y ahí pasan en ese pleito eterno. Bueno, pleito en el buen sentido de la palabra, pero hoy hubo bandera, humo blanco en esa reunión. Adelante. Humo blanco, yo lo describiría como una relación tóxica, Douglas, definitivamente, es que no hay otra manera de llamarlo. Pero bueno, parece ser que hoy todo estuvo de la manera más cordial posible. No existieron enfrentamientos ni roces, que es lo que nosotros hemos visto que ha sucedido en las últimas semanas, últimos años, últimos 2 años casi. Vimos incluso como hace algunas semanas el presidente de la República, Rodrigo Chávez, le reclamaba a los diputados el no avanzar con el tema de seguridad, de estos 10 proyectos que eran prioridad y que se habían acordado de parte de los 3 poderes. ¿Qué pasó con eso? ¿Se habló o no entonces en esta reunión? A continuación todos los detalles. Este jueves, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, recibió a los jefes de fracción de Asamblea Legislativa en Casa Presidencial para un almuerzo, en el que se discutieron temas de importancia para el país, como lo es el avance en los proyectos de seguridad. De ese tema de seguridad nos comprometimos a buscar soluciones sobre esos proyectos y avanzar en ese tema. La idea es que antes de que terminen las sesiones ordinarias tengamos los proyectos de seguridad aprobados, una mayoría. Durante este acercamiento también se acordó crear una agenda en común entre ambos poderes para las próximas sesiones extraordinarias, donde es el Poder Ejecutivo que tiene el control sobre la agenda. Intenciones de establecer una agenda en común entre todas las fracciones y el Ejecutivo, no solamente para lo que queda de este periodo de sesiones extraordinarias, sino también para el periodo de sesiones extraordinarias, donde le corresponderá al Ejecutivo establecer la agenda. Yo espero que en esta ocasión, a diferencia de las anteriores que les hemos insistido en algunos proyectos de ley, pues sí recojan esos proyectos y los presenten para que puedan ser avanzados acá en la Asamblea Legislativa. Y para nadie es un secreto que siempre después de estas reuniones existe un ambiente cordial. Pero ¿en qué momento es que se rompen estos lazos y regresan los roces? Tuviéramos las leyes que desde abril del año pasado este gobierno presentó y que a mí me censuraron porque dije que alguien estaba sentado en la galleta. Volvimos de cristalito para no hacer las cosas. Muy buena pregunta. Mire, el presidente tiene un estilo al que nos hemos ido acostumbrando. Él tiene un estilo de choque, lo cual genera reacciones. Yo creo que él ya también entendió que, bueno, toda acción genera una reacción y lamentablemente seguirán habiendo exabruptos y seguirán habiendo respuestas. Esperamos, yo por lo menos espero que con el diálogo sostenido en el tiempo eso se logre disminuir, ¿verdad? Esta sería la segunda reunión en el año de este tipo. La primera fue el 30 de enero y se espera que la siguiente se realice a mediados del mes de abril. Y así estuvo esta reunión y este almuerzo este jueves, Douglas, que es el último día que sesionan los diputados antes del receso. Un día bastante productivo, bastante ajetreado, dicho sea de paso, yo que estuve por acá en la tarde. Y en cuanto a estos proyectos, Douglas, es importante también mencionar que los últimos miércoles de las últimas semanas se han estado priorizando los temas de seguridad, específicamente por solicitud del presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias. Que esto me da pie también al tema que le iba a mencionar, que es que hace algunos minutos, al filo de la tarde, se aprobó en plenario, en primer debate, el proyecto de gota a gota. Usted recordará este proyecto de Gloria Navas, Douglas, donde se venía hablando de esta problemática que tenemos actualmente en la sociedad de personas que tal vez no pueden acceder a algún tipo de crédito en algunas entidades bancarias por X o Y o Z razón, entonces buscan este tipo de préstamos informales, por así decirlo, que no tienen ningún tipo de regulación. Y lamentablemente son víctimas de extorsión, de que les suben el interés y que pues ya incluso hemos hablado de varios
de varios casos bastante difíciles, Douglas. No, y hay que decirlo porque, Catherine, a mí me suelen criticar cuando digo esto, pero es que es la realidad. La ley de usura, que tenía un espíritu, yo no dudo que el espíritu del legislador en su momento, en la administración anterior, los diputados, pensaran en que efectivamente había que meterle un techo a las tasas de interés que se cobraban en este país, en algunos casos súper abusivas. Pero, Catherine, también es cierto que nadie pensó en que había mucha gente que tenía sobreendeudamiento y que cuando pasara la ley de usura, obviamente no iban a ser sujetos de crédito en ninguna entidad formal. Este es el gran tema. Entonces, ¿qué ocurrió? Correcto. Estimaciones de la Superintendencia General de la República, la SUGEF, lo que dice la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF lo que dice es hay por lo menos 300,000 personas que quedaron fuera del sistema formal de crédito y son los que están a merced de los gota a gota, que son además de extorsionadores, pues unos usureros completos. Entonces avanzó en primer debate este proyecto en buena hora. Exactamente, Douglas, y pues este proyecto es parte de esos 10 proyectos que son prioridad en el tema de seguridad. Vamos a escuchar a continuación la explicación de Gloria Navas, la diputada de Nueva República, que es parte de los proponentes de esta iniciativa. De si no pagan en tal plazo, si les cobran más intereses, entonces vienen amenazas, intimidación a ellos mismos, a parientes. Eso es lo que se pretende sancionar con lo que se llama el proyecto de gota a gota. Es con respecto a la creación incluso de una normativa nueva que se llama la extorsión cobratoria y tiene 3 tipos de penas, de 4 a 8 años, de 5 a 10 años y de 8 a 15. De 8 a 15 es cuando se utiliza esta presión y esta intimidación y esta persecución con hechos relacionados con el crimen organizado. Y parece ser, Douglas, que se están tomando bastante en serio los diputados este compromiso de avanzar lo más pronto posible con los proyectos de seguridad. Esperaremos para ver qué tan rápido cuando regresen de Semana Santa también se pueda dar este segundo debate a este proyecto que ciertamente hay muchas personas que en este momento están esperando que sea ya una realidad. Muy bien, Catherine. Y también en otros temas, 700 millones de dólares ya quedaron en firme para obras urgentes de infraestructura. ¿Cómo estuvo? Así es, Douglas, cuando yo le digo a usted que se pusieron las pilas y que estuvieron rápido discutiendo proyectos hoy, no le estoy mintiendo, la cosa estuvo bastante rápida y dentro de eso es que usted recordará que para el lunes Liberación Nacional estaba diciendo este proyecto todavía no está listo, no tiene la cantidad de controles necesarios, estos 700 millones de dólares, así que mejor vamos a proponer una moción para regresarlo a comisión. ¿Qué fue lo que sucedió? Básicamente que otras fracciones no estuvieron de acuerdo y con solo decirle que se aprobó en primer debate en martes y ya hoy jueves se le dio segundo debate, es decir, totalmente en tiempo récord aprobado este proyecto. Para el lunes de esta semana, el panorama para el presupuesto extraordinario con los 700 millones de dólares para obras urgentes no pintaba muy bien porque incluso se habló de devolverlo a la Comisión de Hacendarios para crearle más control a estos fondos. Estaremos presentando hoy mociones en ese sentido para devolver el crédito o el empréstito o más bien el presupuesto extraordinario a la Comisión de Asuntos Hacendarios nuevamente. A mí no me preocupa el dinero, me preocupan las vidas. Un año prácticamente ha pasado de que el Ejecutivo mandó este proyecto aquí. Y como hemos dicho 1,000 veces, son para obras de riesgo inminente. De manera que para nosotros no se justificaría. En segundo lugar, creo que es urgente la aprobación de estos recursos. Nosotros estamos listos y creemos que atrasarlo más, pues evidentemente acercaría más el tiempo a la llegada del invierno. Yo creo que devolverlo a comisión podría traer mucho riesgo de atrasarlo y son obras que ya viene el invierno, que tienen que empezarse a hacer. Hay puentes, hay carreteras, hay escuelas y bueno, la fracción de unidad no estaría de acuerdo en este momento en devolverlo. Sin embargo, en lo que podríamos llamar tiempo récord, los diputados aprobaron el martes el proyecto en primer debate y este jueves, antes de salir a receso de Semana Santa, con 40 votos a favor, se aprobó en segundo debate. Logramos buscar un acuerdo para que avanzara, no tuviera que devolverse a comisión, avanzara aquí mismo en el plenario
y pudiéramos sacarlo lo antes posible, y ya hoy terminamos aprobando en segundo debate el presupuesto extraordinario. Esto demuestra la buena voluntad que tenemos los diputados por avanzar en un proyecto tan importante como es tratar todo lo que es infraestructura, tanto de riesgo inminente como por decreto de emergencia. Pero ante las dudas sobre los controles, ¿cómo quedó exactamente este tema? El artículo 16, precisamente, pedimos auditorías, avances en todo lo que tiene que ver, avances físicos y financieros, y por lo tanto esperamos que queden los controles suficientes, y adicionalmente en el presupuesto pusimos coletillas para también controles adicionales que aseguren la debida transparencia y rendición de cuentas en este proyecto, más que se trata de $700 millones. Dentro de los controles para el uso de estos $700 millones para obras urgentes en el país, destaca que cada 3 meses la Comisión Nacional de Emergencias deberá dar avance sobre estos proyectos. Esta medida que mencionaba de último en la nota, Douglas y amigos televidentes, es parte de una de las diferentes anotaciones que hicieron los diputados mediante mociones en este proyecto, en estos fondos. Dicho sea de paso, aparte también de tener que dar cuentas cada 3 meses, las instituciones competentes y respectivas unidades ejecutoras van a tener que crear los términos de referencia formalmente, que tiene que también quedar constando en el expediente de contratación, y también va a ser su responsabilidad, tanto de las instituciones como de las unidades ejecutoras, que las obras se encuentren dentro de los fundamentos técnicos, es decir, que todo quede bien ordenado y explicadito dentro de los contratos, y que todo también tenga bajo la lupa, que esté medido de manera técnica, Douglas, que no hayan portillos. Se den estos contratos a dedo, que es exactamente, que era lo que a ellos les preocupaba debido al contrato que pues se hablaba de las reparaciones del aeropuerto Daniel Oduber, sí, que les generó dudas y que por eso por un momento estuvo cerquita, muy cerquita de devolverse a comisión y de ser atrasado un mes, pero bueno, ya hoy se aprobó de estas obras urgentes que esperemos inicien lo más antes posible. Bueno, imagínense, entonces más que humo blanco, es decir, sale en primer debate Gota a Gota, que era un proyecto clave en la agenda de seguridad y de estas bandas de criminales que están extorsionando a mucha gente, y se avanzó, se aprobó en segundo debate el proyecto por $700 millones para estas obras en riesgo, que no es menor, Catherine, no recuerdo yo una aprobación por esta cantidad de millones de dólares para obras que obviamente han sido golpeadas por diferentes desastres naturales, así que a estar muy pendientes de esos avances, y podría quedar este gobierno como uno de los que más obras podría ejecutar si realmente hacen las cosas como esperamos que se den, ¿no? De forma ordenada. Gracias, Catherine, por ampliarnos todos los detalles. Usted se ha puesto a pensar, incluso cuando vemos estas imágenes hace algunos días que ocurrió en este bar en Turrialba, como entran este par de sicarios de manera inexperta, es lo que indican todos los criminólogos, porque entran disparando como rifle chocho, como decíamos popularmente, no como decimos popularmente, y no logran dar con el blanco porque primero al parecer no estaba ahí. Pero lo cierto del caso es que con lo que estamos enfrentando es que las bandas criminales ahora resulta que les cuesta pagar por sicarios expertos, entonces traen inexpertos que consiguen en cualquier lado, gente que empieza a integrar las bandas, no saben sobre el manejo de armas, y entonces ahí es donde esto impacta directamente a la cantidad de víctimas colaterales que un país puede registrar, porque imagínense usted esos tipos como entraron disparando, que nadie resultar herido, realmente un milagro, pero vea la manera en que lo hacen. Más adelante vamos a tener estos detalles. Y un caso que usted conoció a través de los medios de comunicación tiene que ver con el incendio en una casita humilde en Zigzaola, en Talamanca, esa justamente que usted tiene en sus imágenes. Hoy Bomberos de Costa Rica confirmó que efectivamente fue un encendedor, básicamente ahí se originó el incendio, mellizos de año y un mes. Un hermanito de 5 años era el que estaba en la casa en ese momento. Él
tomó el encendedor, empezó a jugar con fuego, se vino el incendio y lamentablemente estos dos pequeños murieron. Más adelante Andrés Mora nos va a traer la historia y todo lo que pasó ahí dentro y obviamente la casa, lo que queda, pero la triste realidad de muchos hogares, de jefas de hogar que tenían que ir a recoger, esta muchacha por ejemplo tenía que ir a recoger esta madre a su hija a una escuela que queda a 1 kilómetro de la casa. Eran las 2 de la tarde aproximadamente y cuando llegó encontró semejante escena, aquella desgracia de una madre que perder a sus hijos es sin duda lo más doloroso que puede experimentar un padre y una madre. Así que más adelante Andrés nos va a traer esta historia. El hashtag es dolor justamente en Talamanca. Usted puede opinar a través de todas las plataformas digitales como Central Noticias. También lo puede hacer escaneando el código QR que lo va a llevar directamente a nuestro canal de difusión de noticias. Ahí usted puede enviarnos también su opinión o puede seguir todas las informaciones que generamos aquí en Central Noticias. Les agradecemos mucho la cantidad de contenidos que ustedes comparten en plataformas digitales. Es una locura. Una locura. Y el sitio web también, genteopa.com/inclinada central. Ahí usted puede encontrar toda la información relacionada con pues los contenidos que generamos aquí por la pantalla de Canal 38, pero también todos los contenidos digitales que están viajando en nuestras diferentes plataformas. Usted escanea y se va directamente a la página y también se puede registrar sin ningún problema. Continuamos con más. Este jueves 21 de marzo, el organismo de investigación judicial detuvo a un menor de 16 años, quien habría amenazado a otro de 16 años también con un arma de fuego en Paquera. Imagínese usted, 16 años con un arma amenazando a otro. Al joven lo detuvieron en vía pública en el sector conocido como El Relleno, según el organismo de investigación judicial. El adolescente tuvo un altercado con el otro muchacho y en ese momento lo amenazó con el arma y luego se dio a la fuga. Los agentes realizaron un allanamiento en una casa que se ubica en Pradera 1. Dentro de la vivienda decomisaron ropa que podría servir como prueba en la investigación. El menor además fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. El organismo de investigación judicial realizó el levantamiento del cuerpo de un hombre en el sector de Candelaria de Palmares, en Alajuela. De acuerdo con el reporte de los judiciales, un transeúnte que pasaba por el lugar ubicó a la víctima y con 2 impactos, este hombre tenía 2 impactos de bala en la cabeza, por lo que se dio aviso a las autoridades. Los agentes trasladaron el cuerpo a la morgue judicial y se mantiene el caso en investigación. Las autoridades judiciales realizaron este jueves 21 de marzo el levantamiento del cuerpo de un hombre de apellido Barrantes, de 29 años, quien se encontraba sin vida lamentablemente en el Parque Los Chorros, en Grecia, Alajuela. De acuerdo con los reportes preliminares del OIJ, el cuerpo fue visto flotando en el agua y tras las primeras pesquisas judiciales se determinó que presentaba heridas producto de un golpe, aparentemente de una caída. Las autoridades mantienen el caso en investigación para determinar los hechos que originaron, por supuesto, la muerte de este hombre. Le contaba a usted anteriormente sobre este caso, esta madre que va a dejar a recoger a su hija a la escuela. Quedan mellizos y también un niño de 5 años en la casita. Se desata un incendio, cosa que ya pues sabemos, conocemos el caso, pero ya hay confirmación de qué fue lo que ocurrió. Andrés Mora, usted tiene todos los detalles desde el Caribe, así que adelante. Así es, un saludo Douglas para todos los amigos que nos ven a través de Central Noticias desde aquí de Limón. Hoy una noche fresca y hoy le dimos seguimiento y estuvimos precisamente desde el lugar donde sucedió esta lamentable tragedia en la que cobró la vida de 2 pequeños niños de apenas 1 año, mellizos de edad. Y pues ellos, una cosa es ver las imágenes que ustedes vamos a observar en el reportaje que le vamos a presentar en breves minutos, y otra cosa es imaginarse lo que pudieron haber vivido estos niños en ese momento. Pero todos los detalles de cómo sucedió, qué fue lo que pasó y la versión de las autoridades de qué fue lo que originó esta lamentable tragedia la vamos a ver en el siguiente reportaje a continuación. El Cantón de Talamanca vivió el pasado jueves una historia que ha causado mucho dolor en nuestro país y principalmente en las comunidades del Caribe Sur.
Y es que en horas de la tarde todo transcurría con total normalidad en la comunidad de Margarita, en el cantón de Zixaola de Talamanca, hasta que a eso de las 2:05 de la tarde, una llamada ingresó al sistema del 911, donde se alertaba de un incendio que estaba consumiendo esta vivienda. Lo más doloroso fue al momento en que los vecinos alertaron a las unidades de bomberos, que se hicieron presentes para abordar la emergencia. Y es que dentro de esta casa habían 2 niños, mellizos, de apenas 1 añito, una pareja de niño y niña, envueltos en una devastadora columna de humo y fuego. Pero ¿qué fue lo que provocó este incendio? Cuerpo de Bomberos confirmó a Central Noticias qué fue lo que originó esta tragedia que hace que hoy Talamanca llore a estos pequeños. En experiencia había una tercera persona, en este caso un niño de 5 años que estaba en la casa también y que según los vecinos o testigos en el lugar, el niño jugaba con un encendedor, ¿verdad? Entonces esa es la causa más fuerte que se postula para que esta situación haya sucedido en la zona de acá de Talamanca. Pero nos queda un detalle, y es ¿qué hacía el hermanito de los mellizos jugando con un encendedor? Aquí es lo más grave de este caso, ya que de acuerdo a las autoridades, los 3 niños, el de 5 años y los 2 mellizos, se encontraban solos en su casa al momento del incendio. Luego de que las autoridades abordaran la escena, la madre llegó al lugar y corrió con la niña, quien era la que se encontraba en un estado más crítico, y la llevó a este centro médico, que queda a 50 metros del lugar del incendio, la cual fue abordada por los especialistas y fue trasladada a la clínica de Joncreek, donde se intentó estabilizar, pero no fue posible y falleció en este centro médico. El niño fue llevado al hospital Tony Facio para tratar de sacarlo del peligro de intoxicación por gases que inhaló, pero desgraciadamente también falleció a eso de las 8 de la noche. Y en este caso se recibe un menor que tiene como historia el haber sufrido una intoxicación o la asfixia que nosotros llamamos por monóxido de carbono. Y nosotros decimos al niño muy malo estado general. El niño venía intubado, eso quiere decir que no venía respirando por sí mismo, sino por medio de un aparato especial que se les coloca. Venía trasladado por un especialista, un pediatra incluso, y al recibirlo en servicio de emergencias lo que se constata es que el niño venía en un cuadro de shock. Para nosotros ese cuadro de shock casi es irreversible por las condiciones. Recordemos que es un menor de 1 año que realmente es muy vulnerable a todas estas situaciones, y lo que afecta directamente el monóxido de carbono es tanto el cerebro en este caso, y lo que impide es el intercambio gaseoso. Entonces se sustituye el oxígeno que tiene la sangre del bebé por un monóxido de carbono que no le ayuda para su respiración. En otras palabras, los menores al momento del incendio y al no tener el nivel de respuesta de un adulto nos hace pensar en que estaban de pie, llorando solos y respirando gran cantidad de gases tóxicos. Recordemos que los niños todavía tienen algunos sistemas un poco inmaduros, todavía no tienen un mecanismo de protección como los adultos en algunos casos, y entonces cualquier situación que los afecte directamente como fue en ellos, el monóxido aún así transmite una sensación de somnolencia incluso para los niños. Creemos nosotros que esto también es importante que lo sepa la ciudadanía, porque ese producto de la somnolencia hace que los niños no reaccionen inmediatamente a esas situaciones, máximas si están dormidos. Mucho depende del material de qué está construido la vivienda. Por ejemplo, si es madera y si son concretos, o con estructura, digamos, liviana, Perlin, con esa variación, el fuego se comporta diferente. Si en este caso, específicamente en una casa de madera, y hay colchones, hay materiales que son
muy susceptibles a realizar o apoyar el desarrollo del fuego, la casa se puede desarrollar el fuego en unos de 5 a 10 minutos, ¿verdad? Esto indica a que los niños pudieron haber sobrevivido, quizá con quemaduras, pero lo que ocasionó la muerte de los pequeños fue la gran cantidad de gases que pudieron haber inhalado. Tenemos dos tipos de lesiones, las que se producen por el contacto directo con los agentes de la combustión, ya sean llama o calor, que también hay quemaduras por calor, que no fue el caso de ellos, que probablemente en algún momento implicó esto, pero la mayor afectación que se tuvo de ellos probablemente es porque la habitación no era una habitación ventilada, entonces se concentró toda la carga de monóxido de carbono y fue respirada por ellos. Una tragedia que marca el principio de cada padre, de estar siempre ahí con nuestros hijos, porque es así como se pudo haber evitado la pérdida de los dos pequeños que hoy ya no están en Talamanca. Bien, y tal y como veíamos en la información, yo creo que esta noticia le dio vuelta mucho al país y dio mucho de qué hablar, y se especulaba mucho también, ya valga la redundancia, pero no se sabía, no teníamos claro cuáles habían sido las razones que llevaron a generar el incendio en este cuarto. Pero una vez ya que las autoridades nos confirman cómo fue que se generó el incendio, yo creo que aquí los únicos responsables somos los padres, porque las criaturas pues en su naturaleza tocan y tratan de explorar las cosas, pero hay responsabilidad, sí, en cada uno de nosotros. Esta información, Douglas, desde acá, desde el Cantón Central de Limón, vuelvo con usted con más información al estudio principal. No, muchas gracias, Andrés, y usted bien lo apunta, ¿no? Siempre las autoridades, por ejemplo, del Hospital de Niños hablan de la negligencia también, pero qué difícil también para la madre, porque obviamente ella no esperaba que esto ocurriera, y es además un gran dolor que una madre pierda a dos de sus hijos. Es muy tremendo lo que pasó ahí. Hay que recordar además que en los últimos, diríamos, 17 años, 34 menores de edad, de acuerdo con datos de bomberos, murieron en incendios también. Y eso, como usted reflexiona, es responsabilidad de todos los adultos cerciorarnos, no despegar los ojos de nuestros pequeños, porque, como usted lo indicó, ellos exploran, buscan, son traviesos, todos nosotros lo fuimos, y a veces ahí, en el momento, en un segundo, usted descuidó, y surgen estas tragedias que quisiéramos no se presentaran. Gracias, Andrés, por el reporte desde Limón. Continuamos. Siempre decimos esto y está relacionado con estos sicarios inexpertos, como lo dicen los criminólogos, que pues contribuyen enormemente a que haya más víctimas colaterales. Roger Espinosa tiene todos los detalles y nos amplía, así que adelante, Roger, con el reporte. ¿Qué tal? Un saludo para usted y para los amigos televidentes que a esta hora están observando Central en Noticias. Bueno, y es que la violencia en nuestro país es una situación pues latente que tiene preocupada a toda la población. Y cuando hablamos de sicarios nos viene a la cabeza esas personas que están cometiendo los crímenes. Sin embargo, los expertos dicen que hay dos tipos de sicarios. Los que son ya profesionalizados, por decirlo de alguna manera, en ese campo, y los otros que son ocasionales. Sin embargo, aunque los dos representen peligro para la población, los inexpertos aún más todavía. Esto por cuanto las personas no tienen ese control de la situación cuando van a cometer ese crimen, lo que puede incurrir en víctimas colaterales, como el año anterior, que se registraron 52 personas que perdieron la vida lastimosamente en enfrentamientos que no eran con ellos. Entonces, esta es la situación que dicen los expertos cuando los sicarios son nuevos, tienen ese margen, podríamos decir, de error y acabar con la vida de personas inocentes. Veamos esta información que les preparamos con respecto a este tema.
Este hecho ocurrió durante esta semana en el sector de Turrialba. En el video se observa cómo dos sujetos llegan hasta un bar para realizar un homicidio. Sin embargo, llama la atención ver la poca pericia con la que actúan a la hora de perpetrar el crimen. Las imágenes dejan ver que el arma se les encasquilla, dejan la motocicleta sola en la calle y disparan a lo loco. Situación que pone de manifiesto que no son sicarios entrenados para eliminar a su objetivo. Este tipo de situaciones deja de manifiesto que la forma de actuar de un sicario principiante genera más riesgo para la población civil. Disparar en movimiento es difícil, pero disparar en movimiento y bajo una situación crítica es el doble difícil. Entonces para cualquiera es difícil hacer blanco en un objetivo prefijado y eso expone a las personas que están alrededor del sitio. Los sicarios ocasionales por lo general son menos costosos para las bandas criminales y aunque la falta de experiencia les da una alta posibilidad de fallar, a los líderes criminales no les importan los daños colaterales que causen. Imagínense que solo durante el 2023 las víctimas colaterales llegaron a la cifra de 52 personas fallecidas en enfrentamientos en los que no tenían nada que ver. Esto significa que las víctimas indirectas sumaron el 5% de los homicidios en 2023. Contratan a cualquiera, nada más le dicen, llegue, lo agarra descuidado y lo mata y se le paga tanto. El problema ahí efectivamente es para la población. Si estos sujetos, por ejemplo, no tienen un entrenamiento y lo van a hacer incluso por primera vez, es posible que los factores que mencionamos anteriormente vayan a influir a que no hagan blanco un objetivo. Un hecho que también llama la atención del desinterés por lo que pueda ocurrir con personas inocentes es lo que se observa en este video. Un hombre en Pavas se acercó a un vehículo y le prendió fuego, lo que pudo haber causado afectación a personas que no tenían nada que ver en esa disputa. Todas las personas dedicadas a la actividad de sicariatos nos representan un peligro, pero cuando pensamos en personas que portan armas, indistintamente si sean sicarios o civiles, un arma en las manos de una persona inexperta es todavía más peligrosa, porque no está direccionada a cuál es el daño que va a generar. Otro hecho que también llamó la atención fue el hallazgo que hicieron los bomberos cuando se presentaron a apagar un conato de incendio en la zona de Atillo. Al llegar a la escena y comenzar con las labores de extinción, notaron la presencia de 2 bombas Molotov que pudieron haber causado daño a los miembros del cuerpo de bomberos. Y es que los expertos hacen la diferencia entre los sicarios entrenados y los que son primerizos. Sin embargo, en ambos casos hay un riesgo para la población en general. Siempre van a haber, como en toda empresa, unas personas que logran especializarse más en algunas áreas, algunas personas que logran ascender con mayor facilidad, algunas que se estancan toda la vida en el mismo puesto y algunas que buscan canales para ir subiendo, ir escalando posiciones. Lo mismo pasa en el crimen organizado. Y entonces en estas primeras incursiones de las personas en ciertas actividades es muy normal que cometan más errores de lo común. Aunque el Ministerio de Seguridad Pública asegura que tienen identificados a unos 269 sicarios, los expertos en temas de seguridad no descartan que este número sea mayor. Muy bien, ya ustedes pudieron escuchar, son más de 200 los sicarios que tiene identificado el Ministerio de Seguridad Pública, y aunque ese número es bastante grande, los expertos dicen que la cantidad de personas que se dedican a esta actividad delictiva puede ser incluso aún mayor. Ahora vamos a cambiar de tema y les comentamos que Turrialba en las últimas semanas ha sido foco de situaciones de violencia. Esto debido a que las bandas criminales quieren expandirse y apoderarse de territorios que no están consolidados por diferentes grupos criminales, y esto es lo que ha provocado ese recrudecimiento de los actos criminales. Inclusive el día de hoy se reportó el hallazgo de 2 cuerpos
de 2 jóvenes que estaban desaparecidos desde hace unos días, específicamente desde el inicio de este mes de marzo. Situación que tiene a los vecinos de esta zona bastante preocupados. Y bueno, los expertos dicen que esto es un fenómeno normal, podríamos catalogarlo así, cuando las bandas quieren conquistar un territorio para la venta de droga. Veamos esta otra información que les preparamos. La violencia en nuestro país cada vez llega a niveles más altos, y es que zonas de Costa Rica que históricamente eran muy tranquilas también están sintiendo los tentáculos de las bandas criminales. Ejemplo de esto es el cantón de Turrialba. En las últimas semanas se han presentado situaciones que no dejan de impactar a los residentes de esta zona del país. Y es que la necesidad de grupos criminales de acaparar más territorios para la venta de droga es lo que provoca una lucha sangrienta. Los sicarios llegan donde sean para cometer su objetivo, así quedó demostrado en estas imágenes de este hecho ocurrido durante esta semana. Se están migrando a lugares donde quizás no son perseguidos por otras bandas criminales, no tienen disputa por territorio, llegan a establecerse en otros lugares donde muy probablemente existía quizás una banda o ninguna. Entonces ellos llegan a ubicarse en esos lugares para empezar un narcomenudeo y establecerse ahí. Este jueves se dio la alerta de 2 cuerpos que fueron encontrados en la zona montañosa de Aquiares, en Turrialba. Estos restos pertenecían a 2 jóvenes que fueron reportados como desaparecidos a inicios de marzo. La forma en que encontraron a estas personas denota la forma de actuar del crimen organizado, donde lo que buscan es enviar un mensaje de poderío a sus rivales. Acá llama la atención que son personas muy jóvenes las que están involucrándose en actividades ilícitas que a la postre les terminan por costar la vida. En el caso de los 2 jóvenes encontrados, uno tenía 22 años y el otro 16. Esto se da por falta de programas preventivos que guíen a los menores de edad en momentos tan convulsos. No se ha hecho inversión social desde hace bastantes años ya acá en el país. Entonces todo eso suma y da como resultado la situación que estamos viviendo en este momento. No hay educación en las aulas de prevención al consumo, al narcotráfico, las consecuencias que esto puede traer tanto para los jóvenes como para sus familias, y tampoco existe una labor en prevención de ocuparlos en otra cosa. Las bandas criminales, en su afán de tener más territorio a disposición, comienzan a mapear las zonas que tienen bandas poco consolidadas para enfrentarse y por medio de la violencia lograr su objetivo. El crimen organizado empieza a monitorear cuáles zonas son idóneas para poder ir estableciendo sus microcélulas. Y Aquiares desafortunadamente cuenta con características que para ellos son importantes. Para los analistas en seguridad es necesario tener un contacto directo con los cuerpos policiales para que sí se genere información que sirva para contrarrestar a los grupos criminales. Son zonas en las que la presencia policial desafortunadamente no tiene tanto arraigo como en las partes centrales, y se ha perdido muchísimo el sistema de comunicación y alerta que debe de tener la comunidad con las policías, a fin de que en la información constante, frecuente, idónea, permita establecer patrones para poder generar acciones operativas que desinhiban a estas unidades. El sicariato en Turrialba ha generado mucha preocupación, que según los expertos podría complicarse aún más de no tener una intervención pronta. Muy bien, ya para finalizar, es bastante lamentable ver jóvenes que están, podríamos decir, en su máximo esplendor, en esa edad productiva, cayendo en los tentáculos del crimen organizado, que a la postre tiene 2 caminos, la cárcel o la muerte. Así que es por eso que los expertos dicen que el tema de la prevención, de esos programas que se han dejado de lado, son muy importantes para ir reduciendo esa cantidad de jóvenes que caen en el crimen. Y bien, por lo pronto esta es toda la información que tenemos desde el centro de San José. Esto fue un reporte de Roger Espinosa Mendieta para Central Noticias. Bien, Roger, gracias. Continuamos con más aquí en Central Noticias. Una lástima, vean cómo sale la contaminación. Vean cómo va el sucio el río. Muy lamentable, y vean la contaminación
pusimos destrucción ambiental y solamente el río Ciruelas, pero estamos hablando de desastres que estamos generando nosotros los seres humanos y los atentados a la naturaleza que después nos cobran, nos pasan una factura enorme en épocas de lluvia, que mire, ya se anticipa una época de huracanes y de muchísima lluvia. Y bueno, hay que, como quien dice, que Dios lo agarre confesado con lo que puede ocurrir con el clima en nuestro país. Pero esto de la tala, yo no sé, Cristian, me quitó el sueño de cómo la municipalidad de Bagaces permitió esta tala de 405 árboles en una de sus fincas a cambio de bancas. Me recuerda la época de los espejitos, que los cambiábamos por oro, nos hacían el espejito y entonces le dábamos el oro. No entiendo, los bosques son nuestro oro en la actualidad, es lo que realmente nos posiciona en el mundo. Además, ¿qué ocurrió ahí en Guanacaste? Hola Douglas, ocurrió algo que a todas luces no se entiende. Estuvimos con las cámaras de Central Noticias, no solamente en la municipalidad de Bagaces, sino que fuimos a ver esa zona de un radio de 6 hectáreas donde sacaron esos 405 árboles, pero también nos fuimos a ver con la cámara de Central Noticias, Douglas, las bancas y las mesas por las cuales se canjeó, por así decirlo, este convenio que fue refrendado por el Consejo Municipal, firmado para que la alcaldesa pues lo ejecutara. Esto es lo que nos tiene hoy en Bagaces, justamente en esta oportunidad, para mostrar qué está pasando y por qué la Fiscalía empieza una investigación de oficio en el Tribunal, además de Probidad y Anticorrupción en Liberia. Veamos. Con estos calores, con el fenómeno del Niño, con la problemática del cambio climático, cortar árboles significa desertificar la zona donde usted corte un árbol. El árbol es lo que mantiene las raíces, es lo que mantiene el agua. Y además hay una infinidad de biota que está en el suelo que depende de esa sombra o semisombra que cause la sombra que dé el árbol para poder mantener una temperatura. Con estas temperaturas en la provincia de Guanacaste, que han llegado a superar hasta los 38 grados centígrados, la municipalidad de Bagaces autorizó la tala de 405 árboles que estaban a 1,5 kilómetros de la catarata del Llano Cortés. Se trata de 320 árboles de eucalipto y 85 de teca. La propia alcaldesa de Bagaces confirmó a Central Noticias la autorización de un convenio firmado con un vecino del cantón que tiene más de 30 años de dedicarse al negocio de la madera. Hubo un convenio de la Municipalidad de Bagaces y el señor Carlos Pastrana, y me autorizó el Consejo firmarlo, y cumpliendo con todos los permisos de las instituciones correspondientes. ¿Pero qué fue lo que motivó al comerciante de madera a buscar dicha autorización? Una reunión con la alcaldesa doña Eva, y le propuse, ¿verdad?, que los árboles estaban ya habían cumplido el ciclo de vida, y también en el estado que estaban, el cual se apersonó ella con el vicealcalde y con muchas personas, ¿verdad?, trabajando ahí mismo en la municipalidad, y aprovechando la madera pudimos llegar a un acuerdo de que se podía hacer no en efectivo, porque la ley no lo permite, sino simplemente cambiarlo por mobiliarios de la misma. Sin embargo, la confraternidad guanacasteca presentó una denuncia en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Liberia. Es un área sumamente crítica a nivel ecosistémica, es un área con estudios ya determinados, muy consolidados, donde se dice que es el único sitio donde hay agua permanente en sequías extremas del Niño, como en las que estamos actualmente. Pero también consta en el expediente judicial que el paso de la carretera donde se ordena la corta de los árboles es el único paso de fauna que hay entre el corredor biológico Las Marocochas y los otros áreas protegidas silvestres donde los animales cruzan. Entonces, además de que ya la carretera impactó a 4 carriles, la zona de paso todavía se cortan esos árboles que los animales los necesitan. En la oficina de prensa del MINAE aseguraron no referirse al caso por estar en investigación en la Fiscalía, y así lo confirma el comerciante que firmó el convenio de tala. El proyecto contencioso administrativo a San José esperamos como 1 año y 2 meses, el cual nos dieron el visto bueno.
volviendo realmente la resolución, nos dieron el visto bueno de que sí se podía tramitar siempre el proyecto, el cual hasta el día de hoy ya hay un 95% entregado ya a la municipalidad. Según la denunciante, la ecología no puede cederse por muebles en una zona tan cercana a las cataratas. Según el convenio número 001-2023, que fue el convenio que se firmó entre la municipalidad y el contratista, la municipalidad recibió 9 mesas estilo picnic, 3 mesas hexagonales, un cambiador de pañales, una silla para el guardia, 4 bancas con respaldar, un centro de reciclaje con 4 compartimientos y la limpieza del camino de 1 kilómetro hacia el parqueo. Es una zona cercana a una catarata. ¿Es zona protegida o no es una protegida? Es propiedad de la Municipalidad de Bagaces. ¿Existe una denuncia? Sí, existe una denuncia. En este momento se está en ese proceso, por eso no debo referirme al caso hasta que termine de concluirse el proceso. ¿Y por qué la denuncia? No puedo referirme al caso. Serán ahora las diligencias del Ministerio Público quienes continúen con la investigación de esta tala que se hizo en un radio de 6 hectáreas de las 72 con que cuenta la finca municipal, donde se encuentra la catarata del Llano Cortés, un imán para el turismo en Bagaces de Guanacaste. Douglas, queda uno con la pregunta de, ¿no hay capacidad en la Municipalidad de Bagaces de tener personal para poder construir esas bancas, esas mesas de picnic, ese cambiador de pañales, inclusive esa silla para el guarda, Douglas? ¿Por qué ceder los bosques? ¿Por qué ceder los árboles? Aunque hayan pasado ya su vida útil, como se dice, pero no hay capacidad para hacer eso. ¿Por qué sacrificar lo que tenemos, que lo más valioso que tenemos en nuestro país, que son los bosques en este caso? Bueno, a mí me genera una impresión un tanto desconcertante. Estoy desconcertado, esa es la palabra. Mi impresión es esa, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de 405 árboles, no estamos hablando de 2, estamos hablando de 405 árboles. Ciertamente en el terreno que dice estas 72 hectáreas de la municipalidad, pero que además está muy cerca de esta catarata. En un momento en donde los mismos ambientalistas dicen: estamos sufriendo una enorme sequía en Guanacaste, los animales no tienen cómo pasar, hay una carretera, además ahí que también impide el paso de estos animales. Dice el señor, no sé si el maderero es ingeniero forestal, no sé, ahí él da pues su versión de que los árboles ya había que cortarlos, pero en todo caso si hay que cortarlos. Primero, ¿quién autorizó la corta? Que ya está claro que fue la municipalidad, pero ¿con qué criterio se autorizó la tala de estos árboles? Y lo otro que me queda la gran duda, ¿por qué la municipalidad recibe espejitos? Y me refiero a 9 bancas, una silla para el guarda y no sé qué tantas tonteras más. ¿Cómo sucede esto? Y la alcaldesa pues no va a hablar, porque obviamente ya hay una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción que tiene que pues hacer la investigación respectiva. Pero, Cristian, ¿quién definió, bajo qué criterio se cortaron estos árboles? ¿Quién dijo, sí, cortes estos árboles porque de acuerdo con el análisis A, B, C y D se podían cortar? Vamos a ver, Douglas. Hicimos la consulta a MINAE, hicimos la consulta desde horas tempranas en la oficina de prensa y nos dijeron que la dirección del área de conservación Tempisque, Arenal Tempisque, que es la zona acá de Guanacaste, no se iba a referir al caso justamente por estar ya el expediente en la fiscalía. No, es que nadie se de manera refiere. que podrían entorpecer, palabras textuales. Sin embargo, por eso, esa es como se van a amparar en esa muletilla de que está en investigación, entonces no se van a referir. Sin embargo, la señora alcaldesa, doña Eva Vázquez, justamente cuando yo logré conversar con ella, me dijo, cuando ya empiezo yo a decirle acerca del terreno, que si es una zona que está muy cercana a la catarata del Llano Cortés, que es un lugar paradisiaco, que es una mina para el turismo acá en esta zona, ella me dijo simplemente que no se iba a referir más al caso. Así como que hizo, ya no quiero hablar, no me pregunte más, ya no voy a hablar. Y evidentemente dijo que estaba en investigación. Ahora, fue la
una sesión del Consejo Municipal, los regidores los que la autorizan, básicamente esta plantación, esta finca es de nosotros, acordamos, firmamos para que se dé la aprobación del convenio de que se lleven 405 árboles a cambio de lo que ya sabemos que recibió esta municipalidad acá en la misma entrada a la catarata, Douglas. No, es que ese es el gran tema, por eso estaba haciendo así, no piensen que es que yo quiero hacer las de los italianos, vea, que llegaban a romper todo ahí. No, es que la alcaldesa se puso a hacerle a usted así hacia la alcaldesa, me encantó, así hacen nuestros funcionarios, así. Pero en todo caso, Julia por aquí nos dice, la municipalidad no tiene competencia legal para autorizar la corta de árboles. La ley forestal 7575 dicta que esto es competencia del SINAC. Ojo, Cristian, con ese elemento que puede aportar a este reporte suyo. Raquel, pues obviamente, Raquel Valverde dice, con esa excusa que están en un proceso judicial, evaden la responsabilidad. Vivian Madrigal, qué dolor que no tengamos conocimiento ciudadano para frenar estas cosas. Y yo también secundo lo que dice Vivian, porque cómo es posible que uno vea, que usted vea que están talando árboles y usted ni siquiera se cuestione por qué lo están haciendo. O vamos a ver ahora el reporte en algún ratito de Río Ciruelas en Alajuela. Todos los alajuelenses saben que ahí van a parar todas las cochinadas y algunas industrias poco éticas que tiran ahí sus porquerías. Y la gente lo sabe. Pero ¿qué pasa? De nuevo, sí se plantean denuncias, pero hay que insistir. Así como estamos insistiendo por la falta de agua. Yo quisiera ver a los ticos con buen coraje defendiendo lo único que tenemos, que es valiosísimo, que son nuestros recursos naturales. Entonces no piensen ustedes que hacer una tala de esta magnitud no impacta en el recurso hídrico. Por supuesto que sí, impacta también en el tema del terreno, porque hasta ahora yo no he visto técnicamente que alguien nos explique, Cristian, de lo que usted nos ha reportado, por qué, si había realmente un criterio de que los árboles ya tenían que ser talados, y además la reforestación, ¿qué pasó con la reforestación del sitio? ¿Lo van a hacer? Mínimo, por lo menos. No, bueno, a cambio de los 405 árboles, solamente estaba esta entrega de las mesas de picnic, de las mesas para sentarse, los hexágonos y la banca para el guarda. Dice por aquí Randall Brenes, este es otro punto. En el convenio, en el contrato. Perdón, Cristian, nada más, si se trata de eucalipto y teca o melina, son especies no nativas, son introducidos, más bien perjudican el ambiente y más bien a la fauna. Está bien, don Randall. A ver, yo no soy ingeniero agrónomo o forestal, digamos, en este caso, un ingeniero forestal, pero si usted está cortando 405 árboles, que por lo menos sirven para hacer sombra, y para que los animales pasen, es que no piense nada más, porque los animales pasan por algún lado, y también he visto por árboles de teca que pasan algunos, a menos que yo me lo haya soñado. Pero lo cierto el caso es que el plan de reforestación es importante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y es más, porque tiene 72 hectáreas la municipalidad con teca y con eucalipto. Esa es la otra pregunta, Cristian. Sí, la municipalidad, lo que sí logramos investigar hoy, por ejemplo, cuando se ingresa al sector de la Catarata Llano Cortés, que es un lugar bastante visitado, a la orilla izquierda de la calle que lleva hasta la catarata es esa área donde estaban esos árboles. A la mano izquierda a la orilla izquierda de esa calle, pues es evidentemente ya lo que es todas las plantaciones de los árboles autóctonos, los árboles nativos de esa zona. Sin embargo, dentro de las 72 áreas hay 6 áreas que les permitieron a este señor hacer esta tala con permiso de la municipalidad. No es una tala ilegal, hay que decirlo claro. No fue que el señor llegó y se llevó todas las tucas de árboles, no. Contó con el permiso de los regidores, contó con la aprobación, la firma de un convenio, que en el convenio no hay un plan remedial, un plan de manejo de reforestación en esta zona, que tal vez a la persona que nos estaba comentando, que le agradecemos su comentario, también debería haber estado explícito en el contrato, en el convenio, un plan para la reforestación de esa zona con árboles nativos de esa comunidad guanacasteca, Douglas. Y me encanta cuando la gente participa activamente en nuestros temas, porque dice Julia, nunca me sé su apellido, Julia, usted me va a decir, ¿va? Que no le sabe ni pronunciar el apellido. Bounce.
creo que así se pronuncia. Igualmente tenían que hacer un certificado de plantación forestal y presentarlo a la oficina correspondiente, lo que dice ella. Y don Randall dice aquí, esas especies son introducidas, son dañinas, no ayudan a nada en el paso de la fauna, solo sirven para hacer madera. Bueno, que reforesten entonces de inmediato, dice doña María Elena Esquivel, y ya, y se complica. Pero ¿por qué entonces tanto misterio? ¿Y por qué la denuncia? ¿Y por qué tantas dudas alrededor de esto? Bueno, es un tema que vamos a seguir dándole mucho seguimiento. Cristian, gracias Cristian por este reporte, y vamos a hacer rápidamente, porque es un tema que vamos a trabajar con mayor profundidad, pero hay muchos elementos que todavía falta por completarlos, pero Karen ciertamente está dando seguimiento a la contaminación del río Ciruelas, que es realmente una cloaca a cielo abierto. Vea usted, somos país verde, pero adentro cuando levantamos la alfombrita por donde, ¿verdad? Uno limpia así por donde pasa la suegra, pero cuando levanta la alfombra, aquello es un cochinero. Eso es lo que pasa con Costa Rica. Nos vendemos verde afuera, pero es una vergüenza nacional lo que está pasando dentro de nuestro territorio. Karen. Hola Douglas, ¿qué tal? Muy buenas, y a todos los televidentes. Nos encontramos en Ciruelas de Alajuela porque nos llegaron unos videos de que el río de esta comunidad está contaminado. Antes quiero mostrarles estas imágenes porque se ve una capa muy espesa de color blanco. Como ustedes ven en pantalla, es bastante la contaminación. Muchos indican que no es solamente esa capa, sino que también se perciben muy malos olores en un río que nos dicen que llevan ya muchos años con esto y que no ven que las autoridades hagan nada. Para eso tenemos a don Fernando, que es un ambientalista que les gusta cuidar toda la naturaleza. Don Fernando, viendo estos videos, o sea, esta es una problemática grave que está pasando acá en esta comunidad. Sí, buenas noches, primero que nada, ¿verdad? Sí, esto es de 40 años para acá es que viene la contaminación, no del río Ciruelas, sino de casi que todos los ríos de Costa Rica, ¿verdad? Y uno como ambientalista a veces le parece mentiras de ver que la municipalidad, el Ministerio de Salud, SENASA, el MINADE, va uno a poner quejas y es como echarle serenatas a una mula, como dicen, ¿verdad? Entonces, don Fernando, ¿qué sospechan ustedes que puede hacer esto? Porque como veíamos en cámara, o sea, es una contaminación grave lo que se ve. Sí, bastante, la contaminación es bastante grande, pero en realidad uno como ambientalista no puede hacer nada. Eso, digamos, sería de acuerdo con municipalidades y Ministerio de Salud que se podría hacer algo. Pero si el Ministerio de Salud y la municipalidad no quieren hacer nada, pues entonces uno solo no puede hacer nada. Los ríos están muy contaminados aquí, prácticamente el río Ciruelas, desde prácticamente Santa Bárbara y Desamparado para acá. Estoy hablando de allá a la Guásima, más o menos, donde hay mucha contaminación, donde la gente es totalmente inconsciente y no sabe el mal que le están haciendo a la naturaleza, donde ahí descargan basura, perros muertos, drenajes, tanques sépticos, todo va al río Ciruelas. Y hay muchas quebradas que vienen y que también descargan al río Ciruelas, que también ahí viene toda la contaminación, como es la contaminación de la acequia de Villa Bonita. A veces como que uno quisiera como sentarse a llorar de ver cómo Dios nos regala esta verde tierra para que la cuidemos. Y no para hacer lo que el ser humano hace, que es hacer una casa o hacer una chanchera o hacer lo que quiera, porque el agua quiere, porque aquí está la quebrada o está el río y me ahorro unos cuantos pesos, no tengo que hacer tanque séptico ni de nada, entonces van las aguas directamente ahí. Y es que quiero mostrarles acá en pantalla este video de una persona de esta localidad que grabó este video cuando estaba sobre el puente de río Ciruelas. Veamos. Puente de río Ciruelas. Una lástima, vean cómo sale la contaminación del puente de río Ciruelas acá en la Guásima. Vean cómo va sucio el río. Muy lamentable. Y vean la contaminación, la basura. Una lástima porque esto es una zona de paso acá en la Guásima.
Y vean ustedes cómo viene la contaminación de este río acá en Ciruelas, la Guásima de Alajuela. Bueno, imágenes que hablan por sí solas, porque no es ni uno ni dos personas, Douglas, que ven estas imágenes, que la verdad yo quería hacer un compromiso aquí con don Fernando, porque me encantaría, don Fernando, hacer ese recorrido para que las personas vean desde dónde viene toda esta contaminación que usted me decía que es larguísimo. Sí, para comenzar sería muy bueno, primero que nada, probar todo con hechos, ver los sitios y todo eso, y ver en los puentes cómo se aprecian las aguas totalmente negras, con espumosas y todo eso. Y como les digo, todo esto es por causa del ser humano, porque con el perdón, pero un animalito no hace lo que el ser humano hace. Exactamente, Douglas, nosotros este reporte, como lo hemos hecho siempre, se lo vamos a presentar al Ministerio de Salud, porque estas cosas no deben pasar. Río Ciruelas es un río bastante grande, muchas comunidades, aquí vemos muchas empresas, entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esta contaminación? Entonces nosotros nos comprometemos con esta comunidad para hacer ese recorrido, y si tenemos que ingresar a un lugar donde vemos que esa contaminación, lo vamos a hacer, porque la verdad que esto es inaudito que esté pasando en nuestro país, y como decía don Fernando, son muchos años lo que han tenido este problema y no han tenido solución o apoyo de entidades del gobierno. Entonces nosotros nos comprometemos, a hacer ese recorrido para que terminen estas imágenes que ustedes ven acá lamentablemente en pantalla, terminar con esto, que las autoridades den soluciones y que ya estos vecinos tengan paz, porque don Fernando, como nos decía, él es un ambientalista que todos los días pasar por el puente o por varios lugares y ver esta contaminación, la verdad que le entristece mucho. Entonces, un compromiso, Douglas, usted sabe que nosotros nos comprometemos con la gente y nos gusta darle seguimiento, no solo presentar la nota, ¿verdad? Un compromiso que tomamos hoy y que le vamos a dar seguimiento en los próximos días. Gracias. Este es un reporte de Karen Jiménez para Central Noticias. Yo me quiero detener ahí, compañeros, porque qué triste cuando tratamos de vendernos internacionalmente como un país cuya fortaleza se basa en los recursos naturales. Cuando uno viene por Costa Rica, uno sabe, porque ese verde magnético, le llamo yo, nos llena de mucho orgullo, pero ¿sabe qué? Aquí sí que estamos domesticados y sabe que nos da miedo levantar la voz. Y sí, da miedo porque muchas veces eso implica amenazas de muerte, implica comprometerse, implica incomodar ciertos intereses, implica ir en contra de lo que la mayoría piensa, y como usted sabe, a nosotros nos gusta hacer como un factor disonante que llame la conciencia por lo menos, pero esto es una porquería lo que estamos viendo, y está a ojo, a paciencia, a vista de una gran cantidad de gente que está tratando de mover esto para que por lo menos las autoridades vayan y entiendan desde dónde viene esa contaminación, que sin duda viene de las industrias cercanas, viene de la gente cochina, de la gente que lleva aguas negras y como no tiene dónde depositarlas, las tiran al río. Esa es nuestra realidad. Estamos destruyendo lo más importante que tenemos, que es nuestro país. Y entonces yo quisiera, muchas veces lo digo, quisiera que el coraje, que muchas veces, porque el tico es bien envalentonado, ¿no? Y somos envalentonados, hombres y mujeres envalentonados, cuando nos tocan a nosotros el interés. Pero cuando se trata de defender colectivamente, ahí sí es cierto que nos escondemos, muchos se esconden. Y usted ya ve el coraje con el que exigimos ciertas cosas en este país y nuestra responsabilidad como ciudadanos. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Es que esto nos golpea en la cara y nos da una cachetada de realidad, porque así de cochinos muchas veces somos. Y hay gente que se enoja y dice, ay Douglas, ¿cómo usted puede decir eso en el noticiero? Sí, lo digo con toda propiedad. Yo lo he visto, lo hemos denunciado. Y siempre hemos pasado encima, denuncie, hasta que las cosas ocurran. No me cabe la menor duda que Karen va a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y por supuesto que vamos a ir con la ministra de Salud, doña Mary Munive, que
siempre tiene una gran recepción con nosotros, de todas las denuncias que le llevamos, sobre todo de contaminación, de ríos. Vea este río Ciruelas. Alajuelenses, ¿ustedes en qué están? ¿En qué están? Yo sé que nos agobia la seguridad, pero ¿no les agobia esto? No les agobia, eso es lo que uno dice. Entonces, hay que actuar, porque es la única manera de lograr algo. Hay que hacerlo. Vamos ahora, por lo menos, a una buena noticia, diría yo, ¿verdad, compañeros? Porque ciertamente el tema del agua ha sido recurrente. Y sí, ya está hablando Naciones Unidas de estrés hídrico. ¿Qué significa? Que hay países como Chile que van a dejar de tener agua para el 2040. Imagínense, 2040 uno dice, no falta añales. No, el 2040 está a la vuelta de la esquina. Si usted no quiere ver, tal vez ya uno ni esté en este planeta para ver muchas cosas, y qué dicha que uno no va a estar para ver los desastres que estamos generando, porque yo no me puedo imaginar. Esto le queda a las nuevas generaciones y nosotros nos corresponde dejarles un planeta mejor. Pero vamos a ver qué dicen las autoridades con respecto al agua en San Ramón y Tortuguero también, que son temas que hemos traído acá. Vamos a ver el reporte. La semana anterior le presentamos el calvario al que se enfrentan los vecinos del cantón de San Ramón por el faltante de agua. Gente que tiene 2-3 horas agua al día porque lograron llenar baldecitos. Entonces, los que no llenaron tanquecitos y se quedaron un poquito dormidos, abrieron el tubo y ya no tienen agua. Siempre se va mediodía, ahorita son, ¿qué? No son ni las 11 y ya no hay. Abramos el tubo. Ya no hay agua en este lugar. Llego en la mañana y hay poquitica agua y después llega un chorrito más y en ese plan. Y más si abren los tubos afuera los niños, menos agua llega. Ya se va el agua todos los días, nos llevamos semana completa, 15 días sin agua en el día. Preocupación que le presentamos a Juan Manuel Quesada, presidente del AIA, y este miércoles en Consejo de Gobierno esto nos respondió. Podemos ver luz al final del túnel en el tema de San Ramón. Ya tenemos un plan de trabajo, consiste básicamente en sustituir 56 kilómetros de tubería, que por supuesto va a permitir el mejoramiento del servicio, la continuidad, ya no van a haber fugas. También consiste en la instalación de 8 nuevos tanques de almacenamiento de agua. Señor presidente, esto no son promesas, esto es un proceso que llevamos avanzado. Y acá lo más importante es, ¿para cuándo se ejecutarán esas promesas del presidente? Y esperamos que antes de este año eso esté adjudicado y que esté terminado el otro año. En junio, señor presidente, estamos empezando estas obras si todo sale bien. Así que yo lo invito para que estemos ¿Junio de este año? Sí, señor. Así de fácil. Amén, amén, amén. Ve, agosto que fuera, me quito el sombrero. La inversión del proyecto será por más de 8 millones de colones. Otro de los lugares que se enfrenta a un gran desabastecimiento de agua es Tortuguero, que inició desde el año 2018. El AIA, al no actuar en el momento que debió de ser, nos propone un racionamiento, pero totalmente irracional. El mismo señor presidente, que por favor le ruego que se manifieste pronto. Porque en el momento que hicieron la prueba, hubo que decirle a los turistas, no se puede bañar, no lo puedo recibir. Entonces ahí es donde hablamos de la contradicción, ¿verdad? Que una parte dice venga y la otra parte dice no le podemos dar servicio. Ante la insistencia de Central Noticias, hoy Juan Manuel Quesada nos dio esta respuesta. Hoy precisamente se dieron a la tarea de inspeccionar en el Parque Nacional de Tortuguero donde podríamos sacar agua para darle agua a este pueblo y bueno, tenemos muy buenas noticias, han identificado, van a empezar a hacer los estudios para efectos de poder acelerar el proyecto que pueda desarrollarse en esa zona. Y estos grandes problemas de agua que enfrenta nuestro país fue lo que llevó al presidente Chávez a tomar decisiones. Por eso se fueron 2 presidentes ejecutivos, porque gastamos plata pagando intereses y comisiones de compromiso y no pudieron desenredar ese enredo. Por eso los despedí. Sí, es una palabra fea, despedir a alguien. ¿Usted cree que a mí me gusta?
¿Usted cree que esa es una conversación que yo me levanto en la mañana y digo, voy a sentarme con alguien a decirle que no tiene trabajo, por lo menos en la administración? Son las decisiones difíciles que el pueblo de Costa Rica me paga a mí por hacer. Nosotros estamos con un plan de acelerar muchísimas inversiones que la IA tiene ahí o tenía empantanadas. Estamos trabajando precisamente en desarrollar toda esa infraestructura. Lamentablemente son proyectos muy grandes, no son proyectos que se pueden hacer de la noche a la mañana. Curioso porque el agua nadie nos la regalan. Es una institución que genera sus propios recursos porque vende un servicio, vende un producto. Entonces al final es un ente que la plata la tiene y tiene acceso también a financiamiento de instituciones multilaterales. No sé, Banco Mundial, BCIE y otras fuentes de financiamiento. Entonces no es un tema de que no haya fondos para invertir en infraestructura de agua. Los hay. Es más, la institución tiene varios de esos créditos vigentes y hay créditos que ha dejado vencer y que no los ha podido utilizar. ¿Y por qué no los ha podido utilizar? Por una mala gestión de la institución en el desarrollo de proyectos y otra serie de problemas internos que tiene. Entonces, definitivamente es una institución que tiene que trabajar en la planificación de largo plazo y de corto plazo y sobre todo en resolver la problemática de ejecución de proyectos que tiene. Así que quedamos a la espera de las inversiones que actualmente gestiona el AIA y así mejorar el desabastecimiento de este líquido tan esencial. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARECEP, informó que con base en los datos que se aportaron por la refinería costarricense de petróleo Recope, en los primeros días de abril el precio por litro de gasolina subirá 13 colones, mientras que la gasolina regular aumentaría en 27 colones, ahí lo tiene usted, y el diésel va a aumentar 3 colones. Entonces la super pasa de 715 a 728. El litro de regular de 666 a 693 colones y el diésel de 609 colones a 612 colones. La propuesta de la Intendencia de Energía entrará a fase de consulta pública y si no ocurre mayor contratiempo, los nuevos precios van a entrar a regir, adivine cuándo, vienes después de Semanita Santa, cuando usted se puso ya con Dios y usted dijo ya ninguna sorpresa porque he estado conectado con el Ser Supremo, pero racatá, la primera semana de abril, tome, viene aumentazo. La unidad ejecutora del segundo programa de la red vial cantonal, en conjunto con la Municipalidad de San José, informaron que los trabajos para construir un nuevo puente en el Bajo Los Ledesma, entre Pavas y La Uruca, seguirán durante la Semana Santa. Eso es una buena noticia. Para aprovechar la disminución del flujo vehicular la próxima semana, las autoridades van a aprovechar para remover y recolocar algunos servicios públicos, incluyendo una tubería. Esto quiere decir que el próximo domingo 24 de marzo, domingo de Ramos, se aplicará un cierre total de 6 de la mañana a 6 de la tarde, por si va a pasar por ahí. Y a partir del lunes 25 al viernes 26 de marzo se mantendrá el paso regulado a un carril y desde el sábado 30 de marzo se retornará al paso normal en el sector, es decir, 2 carriles sobre los puentes modulares. Pero ya usted sabe, ahí tiene la información, aquí se la dimos. El abogado defensor del exministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, afirmó este jueves 21 de marzo que el jerarca no abandonó el país huyendo y aseguró que se pusieron a disposición del Ministerio Público por las causas abiertas en su contra en relación con la licitación para reparar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, Daniel Oduber. Así lo confirmó a través de un comunicado que firmó Gerardo Huertas, su defensor, quien aclara que como abogado defensor del exministro, sí, él fue a personarse a la fiscalía para defenderlo durante el proceso. El abogado aclaró que el ex jerarca del MOP regresará al país cuando el Ministerio Público lo requiera como parte de las pesquisas para aclarar lo que él calificó como una denuncia con revanchismo político, dijo en la última parte de este comunicado. Y bueno, nos tenemos que ir ya así tan rápido. Chara. No, nos vemos, que la pase bonito, que descanse.